Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa hora que Dios nos da la oportunidad de poder llegar a cada uno de ustedes a través de este medio, a través de esta plataforma que el Señor nos permite. Yo le invito para que adoremos. Usted y yo amanecimos vivos, así que vamos a darle gracias a Dios por este privilegio. Padre amado, en esta hora, Señor, queremos agradecerte por darnos la oportunidad de poder abrir nuestros ojos, de poder decir, como decía el salmista, yo me acosté, yo dormí, yo desperté, porque Jehová nos sustentaba. Yo te doy muchas gracias por lo que tú estás haciendo en este tiempo. Gracias, Padre amado, porque estamos seguros, Señor, que tú tienes planes de bien, como dice tu palabra, planes de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Yo bendigo cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, Señor, los bendigo y bendigo a aquellos que asumen la responsabilidad de compartirlos, Señor. Gracias por esta palabra, porque estamos creyendo que corre por el mundo entero, en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria al Señor. Queremos aprovechar este momento y darle la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues usted escuchará una palabra que yo estoy seguro que bendecirá su vida. Hay una palabra en Lucas capítulo 18, les comparto cómo nació este devocional. Estaba aquí con mis hijos preparando todo para todo el trabajo que tenemos que hacer de grabaciones durante toda la semana, y le estaba pidiendo al Señor una palabra muy puntual para este día. Señor, háblame, dime qué palabra tú quieres, qué necesita el pueblo oír. Dame una palabra, Señor. Y el Espíritu Santo trae a mi mente Lucas capítulo 18. Seguramente ya lo hemos estudiado en algunas oportunidades, o usted lo ha escuchado, o quizás ha sido muy trillado por muchos predicadores, pero pienso que la palabra de Dios para un momento específico como este, cuando la leí, yo he predicado esto muchas veces, pero cuando la leí yo dije, wow, como que me impresionó en lo que Dios nos quiere ministrar a través de estos 8 versículos. Lucas capítulo 18. Versículo 1, mire lo que dice. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este es un pasaje con una revelación muy poderosa, porque contiene ciertas verdades que usted y yo necesitamos saber y aprenderlas y ponerlas en práctica en este mismo momento. ¿Por qué tomó tanta vida para mí? Yo llevo años predicando y veo este texto cientos de veces, para no pecar en exageraciones, literalmente cientos de veces miro este pasaje, lo he predicado, lo he enseñado, lo he estudiado. Pero el Espíritu Santo hoy específicamente me hablaba de una palabra que ahora mismo se conecta con lo que estamos viviendo. El versículo 1, Jesús quiere dejar una enseñanza en todos aquellos que la están escuchando, y usa el término parábola. Jesús viene hablando, si usted lee todo el contexto, Jesús habla por parábolas de una o de otra manera, para que a través de esas pequeñas narraciones Jesús usa los ejemplos de lo cotidiano, del diario vivir, para dejar una verdad espiritual que quede grabada en las tablas de nuestro corazón. Entonces Jesús, mire lo que dice:
les refirió Jesús una parábola, miren lo que dice aquí, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Al menos trabajemos en estas tres palabras en estos minutos que nos quedan. La primera palabra es necesidad. A mí me impresiona este término que usa la Reina Valera, la Biblia Reina Valera o la versión Reina Valera, porque usa el término sobre la necesidad. Y si nosotros tomamos esta palabra en el contexto que estamos viviendo ahora con esta pandemia, con la necesidad que hay en las ciudades, en los pueblos, en las familias, entonces déjenme hablar un poquitico. Si usamos el término necesidad, ¿qué necesitamos ahora? Usted escucha diciendo a los doctores, diciendo necesitamos más respiradores, necesitamos más máscaras, necesitamos más trajes para poder atender a las personas. Y este término necesidad, en este contexto que estamos viviendo, se usa mucho. Necesitamos que la población entienda que se tiene que quedar en casa. Necesitamos que nos ayude. Necesitamos, por favor, que sean conscientes. Necesitamos. Entonces, en este momento entendemos perfectamente el término necesidad. Necesitamos comida. Necesitamos trabajo. Necesitamos uniformes. Necesitamos dinero. Necesitamos protección, necesitamos más hospitales, necesitamos más lugares, más cama, necesitamos, necesidad, necesitamos que abran las escuelas, necesitamos volver a trabajar. Y note el término necesitamos, entonces aquí cobra mucho más vida este versículo por lo que estamos viviendo en este momento en el mundo entero. Entendemos perfectamente la urgencia de la necesidad. Es una urgencia. Entonces a mí me impresiona que Jesús eleva la oración en esa misma urgencia, en esa misma necesidad. Cuando la gente dice necesitamos esto, entonces Jesús nos habla y le habla al mundo y le habla a los presidentes y le habla a las congregaciones y le habla a los pastores y le habla a la familia, y Dios nos habla a nosotros que usted y yo también digamos necesitamos orar. Necesitamos orar. Yo necesito, así como te desesperas por la comida, así como nos desesperamos por las otras cosas que necesitamos, Dios necesita un pueblo que se desespere por orar, que también sienta que es una urgencia doblar las rodillas delante de nuestro Dios. Y esto es lo que Dios nos está diciendo. Ahora, note algo muy revelador. El Señor quiere que usted y yo entendamos y elevemos la oración a esa profundidad de necesidad. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? La gente es muy urgente para pedir muchas cosas, que obviamente no quiero demeritar la urgencia que se necesita. Claro, se necesita, pero elevemos la oración a ese nivel. Me sorprendía y me alegraba mucho vi el presidente de Panamá y escuché el presidente de Panamá, vi el presidente de Colombia, vi el presidente de los Estados Unidos, de Uruguay, de Guatemala, y varios presidentes diciendo solo Dios nos puede sacar de esta situación, pidiéndole al pueblo oremos. O sea, de igual manera, así como se necesitan más máscaras, se necesitan más respiradores, se necesita más cosas clínicas, se necesitan más cosas para hacer las pruebas, Dios le está diciendo a la iglesia y le está diciendo a las naciones, se necesita orar, se necesita orar, se necesita orar. ¿Cuánto tiempo?
Él mismo nos da la respuesta. Versículo 1 dice sobre la parábola, sobre la necesidad de orar siempre. Este término siempre quiere decir no vamos a parar. No existe, es decir, no es oren mientras está el coronavirus. No es oren mientras tienen necesidad. No, es oren siempre. O sea, no existe un stop en la vida cristiana. No debe de existir un stop para dejar de orar. Es decir, siempre. Siempre, siempre, no importa el tiempo, no importa el clima, tiene que ser siempre, siempre, siempre. Y esto es nunca pares, nunca pares, nunca pares. Clama, clama, clama todos los días orando. Con coronavirus o sin coronavirus hay que orar, hay que orar, hay que orar. Con gente o sin gente hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Con trabajo o sin trabajo hay que orar, hay que orar. A ese nivel Dios le está pidiendo a la iglesia y al mundo entero que hay que hacerlo. Luego dice en el versículo, ahí mismo en el versículo 1, dice y no desmayar. Aquí Jesús está tratando ya con las emociones. Cuando dice no desmayar es porque el ser humano tenemos ambivalencias, altibajos, luchamos mucho con nuestras emociones. Nos animamos, nos desmotivamos y más cuando nos sentimos que estamos perdiendo el control. Hay desánimo. ¿Qué hago? Es que no puedo aguantar este encierro, no puedo aguantar estos hijos, no puedo aguantar esta esposa y hasta el deseo de orar se me quitó. Y Dios dice, ora sin desmayar. No le hagas caso a tus emociones, porque las emociones envían muy malas órdenes. En otras palabras, antes ordénale a las emociones que debes de orar. El salmista decía en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Como si le estuviera diciendo, ¿por qué te desmotivas? Es que estoy viviendo esto. No, vamos, no desmayes, no desmayes. Pero no ves que estoy cansado, estoy desmotivado. Me golpearon la crisis que estoy viviendo. Dios dice, vamos a orar sin desmayar. Algo comienza a suceder en el mundo espiritual cuando hay una iglesia que eleva la oración a este nivel de necesidad. Yo lo invito para que meditemos en esta primera parte y mañana continuamos si Dios lo permite, pero vamos a orar siempre y sin desmayar. Padre, yo te doy muchas gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.